Hola hermanos, el Señor les bendiga grandemente en esta ocasión, esta nueva oportunidad de poder compartirles la palabra de Dios. Vamos a arrancar con el mensaje. El título del mensaje de hoy está basado en Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bien. Vamos a empezar hablando de qué es la vida, ¿sí? Para esto vamos a ir a la definición. En el latín es donde se encuentra el origen etimológico de la palabra vida. Procede del vocablo vita, que a su vez emana del término griego bios, ¿sí? Todos ellos significan precisamente vida, ¿sí? Cuando hablamos de vida podemos hablar de dos tipos de vida. Podemos hablar de la vida natural y la vida espiritual. Todo ser humano, incluso los animales, tienen una vida natural, una vida física, ¿sí? Bíblicamente, el ser humano, al estar caído con Dios, al ser un ser caído, no tiene comunión con Dios, por lo cual no posee una vida espiritual, o podríamos decir que su vida espiritual está muerta, ¿sí? Esto sucede de acuerdo a las Escrituras, al libro de Génesis, porque la Biblia dice que Adán y Eva pecaron, por lo cual, al haber pecado, ellos perdieron la comunión con Dios y por esto entró la muerte, o sea, ¿sí? Su vida espiritual se perdió, perdieron la comunión con Dios. Y la muerte, o sea, pasó a todos los hombres desde aquel entonces. Bien, al principio de la creación, Dios tenía comunión con Adán, con Eva, y ellos tenían una vida espiritual. Esto continuó, al haberse perdido esta vida espiritual, ¿sí? Esta muerte espiritual, como ya dije, pasó a todos los hombres y continuó mucho tiempo hasta que Dios intervino, ¿sí? Dios se hizo hombre y habitó en medio de ellos a través de Jesucristo, como conocemos a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Dios intervino para traer vida espiritual, por medio de su Hijo, o sea, volver a establecer la comunión con Dios, la relación con Dios, ¿sí? Bien. ¿Quién es la vida de acuerdo a las Escrituras? Bueno, en San Juan 14:6 encontramos que Jesús es una declaración muy fuerte que ningún otro hombre en la historia de la humanidad ha dicho una declaración de esta envergadura, de esta dimensión. Dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Jesús dijo algo muy fuerte, que Él es la vida, dice. Él es la vida. Bien, esta vida está en nosotros, que somos hijos de Dios, ¿sí? Que Él nos ha proporcionado vida. También Pablo, en Efesios capítulo 2, del 5 al 6, dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice: por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? O sea que nos perdonó nuestros pecados y nos dio vida espiritual. ¿Sí? Porque ya vida natural teníamos, pero estábamos enemistados con Dios. Así que lo que necesitábamos era perdón de pecados y que nos dé vida. Y nos resucitó. ¿Sí? Cuando una persona resucita, vuelve a la vida, resucita, tiene vida nuevamente. Bien. Jesús también dijo en San Juan 10:10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Esto lo dice Jesús en el Evangelio de un San Juan 10:10. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora, Jesucristo, cuando viene a darnos vida y vida en abundancia, esto no significa que nos va a dar llenarnos de bienes y riquezas, sino para experimentar el cielo en la tierra, ¿sí? Para experimentarlo a Él, que Él es la vida, o sea que Él es la vida abundante, ¿sí? Él bajó del cielo, descendió para darnos vida.
para darnos a Él mismo, que es la vida, el pan de vida. Dios, el único Dios que hay, es un Dios de vida, creador que da aliento a todos, ¿sí? Como lo hizo en el principio, cuando creó a Adán, dice que le dio aliento, sopló aliento y le dio vida, ¿sí? Tenemos para el que es cristiano, hijo de Dios, tenemos la gran bendición, privilegio de que tenemos la vida de Cristo en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros compartimos de Cristo a otros, a los perdidos, aquellos que no conocen a Dios, tal vez usted no conoce a Dios que me está mirando, le hablamos, impartimos vida, ¿sí? Cuando usted ora por otro, le está impartiendo vida, la vida de Cristo, ¿sí? A través del Espíritu Santo. Cuando ora por un enfermo o hace una liberación, usted está impartiendo vida, la vida de Cristo. Bien, la gente del mundo tiene que ver en nosotros la vida de Cristo. Si eso es lo que tendría que ser la atracción para que la gente se acerque a Dios, conozca a Dios, sea perdonada de sus pecados, se arrepienta y tenga vida, no ver la vida de Cristo en nosotros. Me acuerdo que en una oportunidad había contado un pastor hace unos años atrás que estaba en Estados Unidos y él estaba muy gozoso, muy alegre, ¿no? Esas experiencias espirituales que Dios les da, que tenemos muchas veces, de tener ese gozo, esa alegría, esa paz, ¿no? Y bueno, eso se refleja a través del rostro, ¿no? Y había un muchacho que era drogadicto. Entonces, el muchacho este que era drogadicto lo mira y se acerca y le pregunta, ¿y qué tomaste? ¿Qué fumaste? ¿No? Como diciendo, ¿cómo te alegraste? ¿No? Y bueno, ahí le dio pie para hablarle del Señor, ¿no? Pero justamente cuando uno tiene alegría, puede manifestar esa alegría, esa vida de Cristo en una de sus facetas, ¿no? Hay muchas facetas para manifestar la vida de Cristo, ¿no? Pero una es, bueno, justamente de la vida es el gozo, la alegría. Eh, la gente lo ve, ¿no? Y ve algo distinto, ¿no? Y eso es lo que tendría que también atraer a la gente para que le conozca, ¿no? Si usted lo tiene a Él, tiene a Cristo, usted tiene la vida. Si no lo tiene, no la tiene, ¿sí? Esto lo encontramos en Primera de Juan 5:12, el apóstol acá en la epístola, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Al Hijo se habla refiriéndose a Jesucristo, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿sí? Él justamente, Jesucristo murió para darnos vida. Su sacrificio es el que nos produce en nosotros vida, ¿sí? Cuando lo tenemos a Él está en nosotros, a través del Espíritu Santo tenemos vida. Si no lo tenemos a Él, no tenemos nada, sino lo opuesto a la vida, que es la muerte, ¿sí? Bien, la palabra de Dios es vida, ¿sí? San Juan 6:63, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63, repito, dice Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Acá Jesús habla de él mismo, de su palabra, que su palabra es vida, nos da vida. ¿Sí? Cuando usted lee la palabra de Dios, está recibiendo vida de parte de Dios, de parte de Jesucristo. ¿Sí? Como ya dije, esta vida está en nuestro interior. Si usted es nacido de Dios, ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, tiene esa vida en su interior. Si hay un río de agua viva, dice la palabra, que del corazón de los que creen brotarán ríos de agua viva. ¿Sí? El Espíritu Santo permanece en usted desde que Cristo es su Señor y Salvador. Así que esa vida, esos ríos de vida están en su interior. Bien, dice en Gálatas 5:22, hablando del fruto del Espíritu, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si esto está en Gálatas 5:22, vemos acá que el fruto del Espíritu es amor, dice gozo, gozo. El gozo es una forma de alegría. Cuando usted, acá gozo podríamos reemplazarlo por alegría. Cuando el fruto del Espíritu está en usted, usted va a expresar de estas cosas, gozo, alegría, paz, paciencia, benignidad, ¿no? Bien. El que no conoce a Dios, o sea, el incrédulo, piensa que la vida son los vicios, la inmoralidad y, bueno, vivir en todas las concupiscencias, como dice la Biblia, seguir a andar en los deseos de la carne, que llevan a la muerte, ¿no? Cuántas veces uno le han dicho, y vos no tenés vida, y si vos no haces esto, no haces lo otro,
no fumás, no te drogás, no andás con muchas mujeres, no, esto, lo otro, no tenés vida. Pero nosotros sabemos que la vida es Jesucristo y que todas esas cosas que para ellos es vida, los lleva a la muerte. Bien, bien. Generalmente uno experimenta más la presencia de Dios cuando hablamos de la vida, ¿no? Es igual, aunque la vida está ya en nosotros porque está el Espíritu Santo, pero bueno, uno no siempre experimenta el Espíritu Santo todo el tiempo. Pero está, tenemos que creer que está porque la palabra lo dice, ¿no? Generalmente uno experimenta más el Espíritu Santo por ahí en momentos de adoración o también puede llegar a sentirlo mientras en muchos momentos de oración, ¿sí? Em, Pasa muchas veces que no se siente, usted tal vez no se sienta bien, está mal afligido por alguna situación, alguna dificultad, prueba que esté pasando en su vida, pero cuando usted entra en oración y sale de la oración o de la adoración, sale bien, sale aliviado, sale alegre, feliz, contento, ¿no? ¿Cuántas veces hemos experimentado? Yo por lo menos he experimentado eso una muy buena cantidad de veces de haber llegado pinchado, como algunos dirían, desanimado, aproblemado, angustiado, y he salido aliviado, alegre, feliz, contento. Sí, porque cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, experimentamos más bien, porque la presencia de Dios está en nosotros, experimentamos eso, experimentamos vida, ¿sí? Dios nos libera de, bueno, muchas cargas, una mochila, un saco bien pesado que cargamos, ¿sí? Bien. ¿Por qué necesitamos vida espiritual constantemente? Bien, muchas veces las pruebas, como ya dije, las situaciones difíciles, a veces las opresiones que vienen como pensamientos, como dardos que vienen a nuestra mente, nos atrapan, nos encadenan, nos esclavizan a veces, ¿no? Y no podemos a veces por ahí pensar claramente. Y entonces nosotros necesitamos experimentar vida de Dios para que recibir esa liberación en esos momentos de tensión, ¿no? Que a veces uno experimenta, ¿no? Por situaciones, de diferentes cosas que pasan en nuestras vidas, ¿sí? La oración es la herramienta que nos da acceso a la vida espiritual que Dios nos ha provisto, es la llave para la experiencia con Dios, ¿sí? Para la experiencia sobrenatural, ¿sí? Bien, para ser vivificados espiritualmente es imprescindible, es importante creer, ¿no? Creer en la palabra de Dios, orar, darle tiempo a Dios, dedicarle tiempo a Dios, si a veces no podemos entrar, estar un minuto orando y que en ese minuto ya tener, digamos, sacarnos el peso, la mochila de encima, recibir esa liberación mental que muchas veces necesitamos de esas opresiones que atacan nuestra mente, sino que necesitamos tiempo, darle tiempo a Dios para que eso pueda manifestarse, para que el poder de Dios, la vida de Dios, del Espíritu Santo, se pueda manifestar en nosotros, ¿sí? Cuando uno a veces deja de tener esta comunión con Dios, de orar, de pasar tiempo con Dios, de leer su palabra, la cual Él también le imparte vida a través de su Espíritu Santo, uno se va secando o apagando interiormente, ¿no? Es esta vida de Dios también a veces se puede secar si uno la descuida. Bien, los requisitos para que nosotros, yo puse para ser vivificados, nosotros tenemos que, como hijos de Dios, cambiar o nuestra mente o renovar nuestra mente espiritual, ¿sí? O sea, la forma de pensar. Bien. La experiencia de ser vivificados, experimentar el Espíritu Santo, no es una experiencia para carnales, gente carnal, sino es para los espirituales, para gente espiritual, o aquellos que se arrepienten de sus pecados, ¿sí? La gente que es del mundo estas cosas no las va a entender, ¿sí? El hombre natural, todas estas cosas que estoy hablando, no las entiende o percibe las cosas espirituales, ¿sí? Salvo que el Espíritu Santo le ayude a entenderlas, ¿sí? En 1 Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir
espiritualmente. ¿Sí? Acá hay cosas que nos está diciendo el apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta, que hay cosas que no se pueden percibir sino es a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Es importante que el Hijo de Dios tenga el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, porque para el que es natural son locura. ¿Sí? Si usted le empieza a hablar cosas a veces a la gente del mundo, al incrédulo, al carnal, le empieza a hablar cosas espirituales, le va a poner una cara como diciendo, ¿qué me estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te tomaste? ¿Qué te fumaste? No, va a poner una cara rara como diciendo, ¿qué desayunaste esta mañana? No, porque no las entiende, porque son cosas espirituales que el que tiene, al que es cristiano y que tiene el Espíritu Santo lo puede discernir, entender, ¿sí? Es el lenguaje espiritual, ¿sí? Así como hay lenguajes naturales o lenguas, ¿sí? Esto también es un lenguaje espiritual, el que tenemos nosotros, ¿sí? Bien, consecuencias de ser vivificados espiritualmente. Bueno, una es el discernimiento espiritual, ¿sí? ¿Qué es el discernimiento espiritual? Bueno, es a través del Espíritu Santo y las Escrituras distinguir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿sí? Por ejemplo, usted va a escuchar mensajes, va a escuchar predicadores o gente que hable y ahí usted, mediante el Espíritu Santo y el conocimiento de las Escrituras, usted va a poder discernir, darse cuenta qué es de Dios y qué no es de Dios, ¿sí? Bien. El segundo punto de las consecuencias de ser vivificados es el crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual del discípulo de Cristo, ¿no? O sea, es la expansión interior del alma, ¿sí? O sea, en nuestro interior tenemos que ir avanzando espiritualmente, creciendo espiritualmente, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente, ¿sí? Por ejemplo, las actividades como orar en lenguas, eh, sí, leer la palabra, que son actividades a través de las cuales el Espíritu Santo nos vivifica, son, como ya repito, son disciplinas que nosotros tenemos que practicar con la mayor frecuencia posible, ¿sí? Bien, otra de las cosas que como consecuencias de ser vivificados por el Espíritu Santo es la mayor comprensión de las Escrituras, ¿sí? Nos da revelación de las mismas. Llegamos a entender más lo que está escrito, ¿sí? Porque el Espíritu Santo está activo en nosotros. Bien, después, la cuarta consecuencia es la fe, ¿sí? Como ya saben, fe, yo siempre digo, es creer, confiar y obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Este es el concepto general que tiene que entender lo que es la fe. Es la sustancia que nos mantiene en la vida espiritual, ¿sí? Es, es muy importante la fe, ¿sí? Es la llave para alcanzar lo espiritual, ¿sí? Para la experiencia espiritual, la fe es muy importante, ¿sí? Es algo que tenemos que cuidar, alimentar diariamente la fe, que está relacionada a todas las cosas, todos los puntos anteriores a los cuales recién mencioné, ¿sí? Mayor comprensión de las escrituras, crecimiento y discernimiento, todo funciona a través de la fe, ¿sí? La fe y el Espíritu Santo trabajan juntos dentro de cada creyente, de cada discípulo, ¿sí? Necesitamos de la fe para que opere el Espíritu Santo, ¿sí? Es como el gatillo de un arma, de un revólver para que funcione, ¿sí? Bien. Bien, otra señal de que estamos vivificados es que amamos a Dios, amamos a los hermanos, ¿sí? Porque hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, ¿sí? El que odia a su hermano, como dice las Escrituras, está muerto espiritualmente, no hay vida en él, ¿sí? Bien, otra de las cosas que es que la vida de Cristo en nosotros, como ya repetí, es, resumiendo, nos levanta, nos hace mejores personas, nos hace hombres y mujeres espirituales, nos restaura, ¿sí? Nos libera, arregla y sana nuestro interior, ¿sí? Bien, ¿qué es lo opuesto a la vida? Bueno, lo opuesto a la vida sabemos que es la muerte, ¿sí? De acuerdo a la palabra de Dios, hay dos tipos de muerte. Tenemos la muerte natural, ¿sí? Como así como hay vida natural y vida espiritual, hay muerte natural y muerte espiritual, ¿sí? Hay dos destinos, de acuerdo a la palabra. Tenemos vida eterna o muerte eterna, ¿sí? Bien.
Cuando hablo de muerte natural, es por ejemplo si una persona deja de respirar, tiene un paro cardíaco, ¿sí? Esa persona, por ejemplo, muere, ¿sí? Muere en lo natural. Ahora, esa persona puede tener vida espiritual porque aceptó a Cristo en su vida y tiene vida espiritual. Su vida espiritual no termina cuando termina su vida natural, sino continúa, ¿sí? Bien, cuando hablamos de vida eterna o vida espiritual, son sinónimos, ¿sí? Es prácticamente decir lo mismo, ¿sí? Y cuando hablamos de muerte espiritual o muerte eterna, digamos, también es lo mismo, ¿sí? Cuando la Biblia habla de el infierno, se refiere al Hades o reino de los muertos, que es una prisión donde van los que no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? Ahí es como una prisión donde esperan para ser juzgados, ¿sí? Bien, Jesucristo fue el que más habló en cuanto al destino de los hombres, ¿sí? Bien, como ya dije, el hombre natural o quienes se mueven en la carne no pueden, están muertos espiritualmente. Las obras de la carne no vivifican al hombre, sino que lo hunden en la esclavitud, o sea, en la muerte espiritual. Bien. La paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte espiritual, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Quien tiene dominio sobre el reino de la muerte es el diablo, ¿sí? Es el adversario de Dios, nuestro enemigo, que nos hace la guerra. Como usted sabe, en el diablo no hay vida, ¿sí? No hay vida, no hay gozo, no hay alegría, eh, no hay vida eterna. Absolutamente en el diablo hay muerte, destrucción, sufrimiento, dolor. Por ejemplo, usted alguna vez, si usted ve a alguna persona que practica el espiritismo, la brujería, nunca va a ver que tengan paz, alegría, gozo. No, no pueden experimentar lo que nosotros experimentamos, ¿sí? El fruto del espíritu. Porque hay otros espíritus que operan en ellos que no les permiten tener esa experiencia. Bien, el que se muere espiritualmente y se pierde, no es porque Dios quiera que se pierda, sino porque en su pecado se rindió, digamos, en su pecado se rindió al diablo, al enemigo, quien tiene por, digamos, derecho legal sobre esa persona. Si no quiso salir del poder de las tinieblas, y cuando vino la luz, prefirió las tinieblas a la luz. Bien. Eh, El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Sí? Si vos, hermano, estás ahora experimentando algún tipo de dificultad, opresión, malestar, eh, y necesitas vivificarte, orá a Dios, orá para que Él te vivifique, para que Él te imparta vida nueva, para que Él libere tu mente, tu alma de toda opresión, de toda angustia, de toda ansiedad, depresión, desánimo, desaliento, ¿sí? Él es quien te levanta, Él es quien te da vida, ¿sí? Por medio del Espíritu que mora en Él. Si este Jesucristo mismo quiere darte vida, quiere vivificarte, persevera en la comunión con Dios para ser vivificado, ¿sí? Y si usted no conoce al autor de la vida, al que da esta vida, Jesucristo, y está cansado de su vida muerta, vacía, venga a Cristo, ¿sí? Arrepiéntase de sus pecados, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, y va a empezar a tener una vida nueva, una vida, va a poder experimentar la vida de Cristo en usted. Dios le bendiga grandemente. Hasta luego.